Bienvenidos a la tercera y última jornada del entrenamiento para padres de las nuevas generaciones. ¿Ok? Eso merece un aplauso, un aplauso. Claramente, claramente. Qué rico que podamos tener este espacio para conversar, para dialogar. Y esa es la idea. El tema que nos convoca hoy día es cómo disciplinar a nuestros hijos según las diferentes etapas de crecimiento en la cual se encuentran ellos. Así es que es un temazo. La idea es, y les animamos a lo siguiente, presten mucha atención a esto. La idea es no solamente vertir las experiencias vividas en torno a la disciplina que recibimos, o a la disciplina que estamos ejerciendo a nuestros hijos e hijas, sino también, y yo diría que esto es lo más importante, abrirnos a la posibilidad de ser reorientados en nuestra forma de disciplinar a nuestros hijos. ¿Ok? A veces hay que desaprender muchas cosas que sinceramente tienen un arraigo cultural, pero no bíblico. Y ese es el punto. ¿Ya? Así es que alguien bien dijo ahí que la humildad tiene que ver con volvernos enseñables, no con pensar menos de mí mismo, sino con volvernos enseñables. Así es que animarte, querido papá y mamá, a abrir, como decía Marcelo Cachureo, abran bien los ojos para las antenas, ¿ok? Porque Cachureo ya llega. Prestemos mucha atención, ¿les parece? Y permitámosle al Señor que a través del consejo de su palabra nos pueda exhortar, nos pueda corregir, enmendar el camino si no estamos teniendo una idea bíblica de lo que es disciplina. Muy bien, oramos y damos gracias por los alimentos. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú nos llenas de gozo y alegría y aún en medio de las dificultades tú traes paz. Paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias te doy por cada papá, mamá, abuelita, educadora que ha llegado. Padre, oramos para que este momento que hemos tratado sea un tiempo de crecimiento, un tiempo donde salgamos de este lugar con una visión clara de lo que debemos hacer en cuanto a la disciplina con nuestros hijos y educandos. Gracias te damos, Padre. Te damos gracias por los alimentos, muestras de tu amor y tu cariño hacia nosotros. Tú eres un Dios fiel. Te amamos, te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Alejandra Sangüesa, psicóloga de nuestra iglesia, quien va a estar a cargo de facilitar el tema. Acá estás, Ale. Que Dios te bendiga. Todo tuyo. Hola, ¿cómo están? Bien, vamos a comenzar. Mi nombre es Alejandra, los que no me conocen, ¿cierto? Vamos a conversar hoy día sobre un tema bien controversial dentro de la iglesia, fuera también. Y sé que todos tenemos algunas visiones, algunas posturas acerca de lo que es la disciplina. Y vamos hoy día a... Quiero que este se convierta en un espacio como para poder conversar y compartir en nuestros grupos, en nuestras mesas, lo que pensamos, ¿cierto? Lo que traemos, ¿cierto? Nuestra historia un poquito para poder enfrentar este tema, ¿ya? A ver. Vamos a comenzar esto, ¿ya? Vamos a comenzar con que vamos a compartir en nuestras mesas acerca de quiénes somos. Se van a presentar ustedes, ¿cierto? Si no se conocen, porque aquí pueden haber distintos roles que cumplimos, ¿cierto? En cuanto a la familia o en cuanto a nuestro rol que ejercemos en nuestro trabajo. Por ejemplo, pueden haber algunos profesores, educadores, papás, mamás, abuelos, tíos, ¿cierto? Entonces van a contar quiénes son y qué rol ejercen. Esta pregunta importante, ¿por qué estoy aquí hoy día? ¿Por qué me quise inscribir en esta jornada que tiene este nombre?
¿cierto? ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué significa para mí ser mamá o papá o cumplir el rol que tengo? Y la última es, ¿qué es la parentalidad? ¿Ustedes han escuchado esta palabra? Parentalidad, ¿ya? ¿Qué es lo que es? Bueno, entonces vamos a tener unos minutos para conversar sobre esto. Adelante. Ya. ¿Cómo vamos? Siempre se hace corto el tiempo. Pero quiero que compartamos un poquito. A ver, levanten la mano todos los que son papás y mamás. Manos arriba, papás y mamás. Todos, algunos no, ¿sí? Educadores. Educadores, bien, hartos educadores también. Abuelos, abuelas, tíos, tías, ¿sí? Vamos a hacer la pregunta y quiero que conteste alguien, cualquier persona puede ser, ¿por qué están aquí? ¿Por qué dijeron hoy día este tema me interesa? En breves palabras. Dale. Shh. Súper, muchas gracias. ¿Acá? Edades complicadas, las etapas. Sí, etapas del desarrollo. ¿Alguien más? ¿Alguna idea de por qué vino hoy? ¿Qué significa ser papá, mamá? ¿Lo pudieron conversar? Aquí yo estaba en una mesa escuchando y la palabra que surgió fue desafío. ¿Alguien más? ¿La misma? ¿Sí? ¿Alguna otra palabra que pueda resumir qué significa? Sí. Regalo, responsabilidad. ¿Alguna otra palabra? Privilegio. ¿Ah? Ok. Carácter. Sí, bien. ¿Alguien más dijo por ahí algo? Aprendizaje. Ajá. ¿Por allá? ¿No? Bien, hartas palabras surgen, ¿cierto? ¿Y qué es la parentalidad? ¿Alguien sabe qué puede ser? Ideas. Estamos todos aprendiendo aquí. Yo soy mamá de 2 niñas y tengo mucho que aprender y estoy aprendiendo de 9 y 7 años. Y es un desafío enorme, sí, es un desafío enorme. Sí. ¿Habilidades? Habilidades. Bien, buen punto. La parentalidad tiene que ver con las habilidades y las habilidades se adquieren, se trabajan. Sí, es un buen punto. Las habilidades. Muchas gracias. Ya, habilidades, sí. Buena palabra. Ok, entonces. Oh, no. Parentalidad. Ok, vamos a hablar de algunas cosas y la parentalidad tiene que ver con un proceso. Eso es súper importante. No es algo que ocurre de la noche a la mañana, no es instantáneo, no es mágico, sino que tiene que ver con un proceso, ¿cierto? Donde se ejercen acciones que tienen que ver con el cuidado, la socialización, la educación de los hijos, ¿ya? Es un proceso biológico y psicosocial. Tenemos que entender que somos ciertos seres humanos, que estamos inmersos en un sistema pequeñito que es nuestra familia nuclear, ¿cierto? Pero también en un sistema social, ¿cierto? Donde también está ocurriendo muchos cambios en términos biológicos porque los bebés, ¿cierto? Los hijos comienzan a crecer, a desarrollarse,
El cerebro de los niños es totalmente distinto en las distintas etapas del desarrollo y hasta cuando llega a ser un adulto. Entonces, están habiendo muchos cambios. La parentalidad también, yo puse aquí, tiene que ver con el bienestar y la salud de los padres. Cuando hablamos de parentalidad, no solamente pensamos en los hijos, sino que también en nosotros como papás, ¿ya? Y nosotros, ¿en qué condiciones enfrentamos este proceso? ¿Ya? Y nos volvemos entonces referentes para nuestros hijos, ¿cierto? Discipuladores, mentores, influencers. ¿Han escuchado esa palabra? Actual, ¿cierto? Influencers. ¿Qué son los influencers? Lo que los chiquillos ven, ¿cierto? ¿Qué pasa con los influencers? Tienen seguidores, ¿cierto? Tienen seguidores, ¿sí? Y en eso deberíamos convertirnos nosotros. Esa es como la meta. La parentalidad promueve el desarrollo integral, no solamente alguna área de la vida de mi hijo, sino que la integralidad. Tengo que tener ojo con todo lo que está pasando con mi hijo. Nos permite conocer las necesidades, ¿cierto? Lo que hablábamos de cada uno de nuestros hijos y en cada etapa de su desarrollo, ¿ya? La parentalidad entonces se construye en el tiempo. Eso es importantísimo, ¿ya? Entenderlo, que es un proceso que se construye a lo largo de la vida. Y es donde aquí surgen estos vínculos afectivos, ¿cierto? Donde se establecen los lazos emocionales, las relaciones, ¿cierto? Estos vínculos poderosos, donde yo puedo transmitir ideas, valores, conductas, ¿cierto? Es en ese proceso donde yo puedo transmitirlo, donde está esta como camita, como escenario ideal, donde la afectividad es muy importante para que yo pueda hacer eso, transmitir ideas, valores, conductas, comportamientos. Y esto se hace de manera consciente, pero también inconsciente, ¿cierto? Con la intencionalidad, muchas veces, ¿cierto? Hablamos de lo que yo puedo enseñarle a mi hijo de forma directa, verbal, ¿cierto? Pero también de manera inconsciente, sin darme cuenta, estoy transmitiendo algo, no solo con las palabras, sino que con mi vida, con mi conducta, lo que yo hago o no hago, ¿cierto? Ya. Entonces aquí podemos hablar como acerca de algunos principios o puntos más importantes de la parentalidad que tiene que ver con que tienen que existir vínculos afectivos cálidos, ¿cierto? Tiene que ser mi hogar mi lugar seguro, en definitiva, mi lugar seguro, donde yo me siento sostenido, contenido, ¿ya? Eso debería existir, estábamos hablando aquí del ideal. Debería también haber un entorno estructurado. ¿Qué quiere decir un entorno estructurado? ¿Sí? Horarios, orden, roles, reglas, rutinas, ¿cierto? Límites. Eso es súper importante, el entorno estructurado. ¿Por qué? Porque a mayor... problemas. ¿Por qué será bueno o importante? Gracias, mi amor. ¿Por qué será bueno o importante tener un ambiente estructurado, un entorno estructurado? Porque se ha descubierto que a mayor orden externo, gracias cariño, a mayor orden externo en la vida de cualquier ser humano, en cualquier etapa de la vida, pero principalmente en las primeras etapas, en los primeros años, favorece el orden interno, mental, emocional. Cuando hay orden externo, cuando hay orden afuera, cuando tengo claro, ¿cierto?, cuáles son los horarios, cuáles son las rutinas, cómo se tiene que seguir, qué es lo que viene, ¿cierto? Me permite anticipar.
Eso promueve un orden interno, ¿ya? Mayor estabilidad emocional y mental. Entonces, súper importante, ¿ya? Estimulación y apoyo. Estar ahí atento, ¿cierto? Estimulando siempre. Estamos hablando de cómo este escenario ideal de la parentalidad. Estimulando, apoyando el crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos. El reconocimiento también es importantísimo. ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Reconocer lo bueno? ¿Sí o no? ¿Cómo se sienten ustedes cuando los reconocen? Cuando les dicen que hicieron algo bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se sienten bien? Es importante el reconocimiento, súper. Pero en algunas ocasiones eso no ocurre. Mientras estamos hablando de esto, ocurren dos cosas. Uno mira lo que está haciendo con su hijo, pero también se mira a sí mismo. ¿Qué hicieron contigo? ¿Qué hicieron conmigo cuando yo fui niño? ¿Qué pasó con esto? El reconocimiento, por ejemplo. ¿Me dijeron que era bueno, que lo estaba haciendo bien o no? ¿O había silencio? ¿O de lo contrario, me decían mucho las cosas que hacía mal? ¿Sí? En este escenario ideal de la parentalidad deberíamos considerar que el reconocimiento es una excelente estrategia y algo muy importante que deberíamos hacer nosotros como papás, ¿ya? Reconocer lo bueno. Y la capacitación tiene que ver con nosotros. Ejercer una correcta parentalidad, una parentalidad positiva, una parentalidad sana, tiene que ver con que nosotros como papás tenemos que estar constantemente creciendo, aprendiendo, desarrollándonos, adquiriendo habilidades. ¿Han escuchado la frase que dice, nadie me enseñó a ser papá? ¿O nadie me enseñó a ser mamá? ¿Sí? ¿La han dicho ustedes? Sí, sí, ¿cierto? ¿Y qué creen? ¿Tiene razón esa frase o no? ¿Sí o no? Preguntas controversiales. Esta mañana vamos a hablar de cosas. ¿Tendrá razón eso que nadie me enseña a ser papá? Ya. Ya, claro, ese punto es bueno. Aprendimos de otros modelos. Sí, hoy día existe mucha información, El acceso a la información es gigante, ¿cierto? Hay libros de crianza, charlas, hay distintas instancias donde uno puede recurrir y aprender un poco. O sea, falta de información no hay, ¿cierto? Y tenemos, ¿cierto?, la Biblia, la palabra de Dios como un referente que puede enseñarnos acerca de cómo ser padres. Sí. Sí, súper. Muy bien, exactamente. Ok, vamos a hablar de eso. Pero totalmente de acuerdo. Entonces, estas cosas deberían pasar, ¿cierto? Para que yo pueda desarrollar una parentalidad adecuada. Ok, entonces, estamos hablando de parentalidad y hablamos sobre estilos parentales, formas de ser padres, ¿ya? Y aquí vamos a mencionar 4. Entonces, yo quiero que ustedes vayan escuchando y vayan pensando en ustedes mismos, ¿ok? Vamos con el primero, es padres extremadamente permisivos. Esto es un estilo de ejercer la parentalidad. ¿Qué quiere decir esto? Estos son padres que ceden sin cuestionar nada, ¿cierto? Frente a cualquier solicitud, frente a cualquier deseo de los hijos. Aquí en este estilo parental se ve más una relación horizontal, ¿sí? Una relación más simétrica entre padres e hijos, ¿ya? Donde
es como un vínculo más de amistad, ¿ya? Somos amigos, ¿sí? Y en este estilo también se evitan a todo costa los problemas, las dificultades, las discusiones, me los quiero ahorrar, entonces cedo, ¿ya? Eso es, ¿cierto? El primero que tiene que ver con padres extremadamente permisivos. Segundo, padres altamente autoritarios. Ok, ¿qué es esto? Desde la norma. Aquí podemos ver cuando el afecto y la afirmación hacia mi hijo casi no existe y solamente está presente cuando mi hijo cumple con lo que yo deseo. Ahí aparecen los gestos de cariño, ahí aparece el afecto, solamente cuando cumple lo que yo digo. Los hijos, en este estilo, ¿cierto?, de parentalidad, los hijos sienten mucho miedo a la figura de los papás y en este estilo generalmente la disciplina se ejerce, ¿cierto?, como un castigo físico, hay castigo psicológico también. Muy bien, vamos al tercero y es padres que ejercen acciones negligentes. ¿Ya? La negligencia parental entra aquí. Cuando hablamos de negligencia, ¿qué se les ocurre a ustedes? Despreocupación. Despreocupación. Abandono. Indiferencia. La negligencia parental es como que pensamos en el abandono, en lo físico. No sé, ¿se piensan en eso ustedes o no? Como en el descuido, ¿cierto? El privar a los hijos de cuidado, de alimento, ¿cierto? ¿Ah? Higiene, ¿cierto? Eso es como la negligencia. Niños con sucios, sin vacuna, sí, claro que sí, pues, padre negligente, llega al control de niños sanos y sin vacuna, sí. Negligencia parental, pero mira, acá habla sobre que la negligencia también se da en el ámbito emocional. Sí, también se da en el ámbito emocional, no solamente física, sino que emocionalmente los papás no están presentes. ¿Lo han pensado así? Porque puede haber una mamá, por ejemplo, que trabaja dentro de la casa, que no trabaja afuera, está siempre con sus hijos, pero no está presente emocionalmente, está desconectada. Esa desconexión nos habla de negligencia también, ¿ya? Entonces, el tiempo, y aquí este tema igual es interesante porque a veces muchas mamás nos cuestionamos el trabajar fuera de la casa. Y claro, por la falta de tiempo o la cantidad de tiempo que estamos con nuestros hijos. Pero el tiempo no es un indicador siempre de calidad del vínculo, ¿ya? Entonces, en este estilo parental de padres que ejercen acciones negligentes podrían verse, ¿cierto?, el tema físico y emocional. Muy bien. Pasamos al otro. Y este último, que es padres consejeros. ¿Y qué quiere decir esto, padres consejeros? Apoyan y capacitan a sus hijos, creen en ellos y aceptan sus errores como oportunidades de aprendizaje. ¿Ya? Vamos pensando. Tratan a sus hijos con respeto, como cualquier ser humano. Cultivan una relación de confianza. Mira, esto es importante. Hablan los padres de sí mismos, de sus propios errores y fracasos, sus propias experiencias, cómo han vivido ellos. Lo transmiten también a sus hijos. ¿Cierto? Y transmiten estas ideas de confianza en los hijos, ¿cierto? Creen que son sus hijos capaces de lograr lo que se proponen y que si cometen un error, tienen la oportunidad, ¿cierto?, de poder levantarse y hacerlo otra vez, ¿ya? Estos son los 4 estilos, entonces, parentales. Y ahora les voy a pedir que conversen nuevamente acerca de estas preguntas. Y aquí yo quiero que se miren y reflexionen en este tiempo. ¿Cómo se ejercía la disciplina en tu familia
de origen, en tu familia de origen? Esa es la primera pregunta. Conversen sobre eso. Después, ¿qué tipo de disciplina ejerces con tu hijo? ¿Cómo tú ejerces la disciplina con tu hijo? Y si eso es similar o distinto a cómo se ejercía contigo. ¿Ya? Eso. Y la última, si alcanzamos, ¿has sentido miedo de cometer algún error con tus hijos? ¿Alguna vez? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Ya? Vamos, chiquillos, a conversar. Bien, vamos a ir... ¿Terminaron? ¿Contestaron sus preguntas? ¿Sí? ¿No? Medio minuto más. Ok, vamos a, por el tiempo que tenemos, ¿cierto? Vamos a retomar. Me gustaría que pudiera compartir una persona de la mesa, una especie de resumen sobre lo que hablaron, ¿ya? Allá hay un micrófono, entonces, ¿quién quiere partir? Que nos cuenten sobre esta primera pregunta. ¿Cómo se ejercía la disciplina en tu familia de origen? ¿Quién quisiera partir? Ideas, recuerden que aquí no hay cosas buenas ni malas, solamente experiencias. Ya, dale. Este es un tema bien que toca sensibilidades, ¿cierto? Porque nos recuerda nuestra propia vida. Sí, con micrófono. Sí, bueno, en el caso particular mío era una disciplina más estricta, justamente con castigo físico, obviamente. Compartíamos un poco en la mesa y de alguna manera todos estábamos como en esa misma un poco sintonía. Aunque entendemos que hay casos que a veces marcan muy fuerte en algunas personas, nosotros lo recordamos como ahora como anécdotas. Oh, me acuerdo cuando me pegaron con esto, con aquello. Pero principalmente predominaba el castigo físico, de golpe. Y autoritario, claramente. ¿Y eso, ahí dentro de la mesa de los integrantes, es algo que ustedes lo repiten? Si ustedes se miran hoy, ¿es algo que influye en cómo ustedes ejercen? Sí, influye, porque conversábamos de que de alguna manera había una opinión de que como a nosotros nos exigieron de esa forma autoritaria, nosotros de manera inconsciente o a veces consciente, nos exigimos que nuestros hijos actúen de esa misma manera, más allá de que vayamos hoy día con el castigo físico o no, pero queremos como que se cumpla un poquito lo que nosotros estamos ordenando en el fondo. Y tendemos a repetir un poco el patrón. Bien. ¿Y la última? ¿Han sentido miedo alguna vez? Sí. ¿Sí? Miedo y también un poco... miedo y a cada rato dicen aquí. Pero sí, en el fondo, miedo y también un poco de cuestionamiento, de saber, en el fondo, y yo creo que un poquito la pregunta que se hacía adelante de por qué uno viene o por qué estamos acá, es precisamente eso, porque en el fondo uno quiere de alguna manera saber si está haciéndolo bien y compararse justamente con los que son los demás padres, saber si está como en la misma senda o en realidad está perdido en el desafío de educar. Súper, ¿cierto? Estas experiencias son ricas en eso, en compartir, en saber qué pasa con los demás, porque a veces uno vive muy solo, muy aislado, la parentalidad, ¿cierto? La crianza. Muchas gracias. ¿Quién más? Vamos, acá. Bueno, nosotros aquí en la mesa en realidad llegamos todos más o menos parecía nuestra crianza, que con papás muy estrictos. En mi caso no castigadores, pero muy estrictos. Yo me crié sola con mi mamá porque mi papá murió cuando yo era muy chica y no era castigador.
castigadora, pero uno de verle la cara ya sabía que estaba haciendo algo mal o tenía que cambiar la actitud. Y más o menos ese ha sido también nuestro patrón con la crianza de nuestras hijas, si bien no tan estricta, de mucho conversar, pero tratar de estar siempre igual muy cerca de ellas, muy pendiente de, aunque sean cosas insignificantes, conversábamos acá, siempre, si para ellas les trae como preocupación, uno, aunque para uno no sea importante, uno tiene que parar las antenas y empatizar mucho con ellas. Sí. Muy bien. ¿La última? ¿Temores? Sí, sí, sobre todo yo tengo una hija de 27 años y sobre todo con la mayor. Al menos yo quedé en algún momento como que uno comete errores, sobre todo con la mayor. Y aquí conversábamos en la mesa y efectivamente uno como mamá, papá queda como con la sensación de que algo lo pudo haber hecho mejor, que no. Después ya va aprendiendo un poco con la rutina. Pero sí. ¿O con los menores? ¿Cierto? Sí, ¿O no? con los menores ya es como fácil, pero sobre todo con Sí. las mayores uno Sí. queda con la sensación de que en algún momento hubo algo que lo pudo haber hecho mejor. Súper. Muchas gracias. ¿Quién más quisiera compartir la experiencia del grupo? Hay hartas cosas que van surgiendo porque, por ejemplo, ser papá o mamá de un hijo es distinto a tener varios hijos. ¿Sí o no? Ese es un detalle importante igual. ¿Quién más? Acá. Ya. Hola hermanos y amigos. Bueno, en el caso de acá en la mesa, tenemos algunas vivencias similares y otras un poco distintas, pero concluimos en que tratamos de repetir lo bueno de lo que fue la enseñanza de los padres en la generación nuestra. Sí tenemos hartos miedos a cometer errores en el sentido sobre todo de cómo imponer la disciplina. Entonces eso es un punto, y como decía Alejandra ahora, en el caso con mi esposa tenemos un hijo de 9, varón, y una hija de 5, que son totalmente distintos en sus caracteres, en sus tratos, en sus emociones. Entonces nos lleva a la primera palabra, que era el desafío de poder ser padres y cómo poder criarlo a los dos de una forma similar o equitativa, considerando sus diferencias. Entonces, acá teníamos situaciones de que eran o muy estrictos o en el caso de que no recordaban haber sido castigados. Pero en el caso de nosotros, o el caso mío, sí he tenido que castigar a los hijos y duele el tema y tratar del miedo de no volverlo a hacer. Muchas gracias. Por allá atrás, a ver, ¿quién puede? Las mesas que está por ahí. ¿Quién quisiera decir algo? Ya, súper. Hola hermanos. Bueno, nosotros, la mesa nuestra, en realidad nos dimos cuenta que todos estábamos marcados por nuestra infancia. Nos dimos cuenta que todavía hay heridas que nos sanan, a veces no sanan nunca. Y que nosotros los papás, bueno, copiamos, ¿no es cierto? Es como un arrastre que viene. Las generaciones anteriores, más antiguas, no tenían las herramientas que nosotros tenemos hoy en día, que eso es una bendición. Y nos dimos cuenta como mesa, digamos, de que a pesar de las heridas y todo, intentamos, ¿no es cierto?, aferrarnos a Dios. Y que fue Él el que siempre estuvo como al lado de nosotros y nos sigue ayudando hoy día para no cometer los errores y no marcar a nuestros hijos como nosotros fuimos marcados en nuestra infancia. Habían cosas dolorosas y bueno, pero Dios siempre estuvo presente. A eso llegamos de conclusión, digamos. Muchísimas gracias. ¿Alguien más para terminar? Súper.
Bueno, nosotros estábamos viendo los estilos parentales y vimos que había normativos, consejeros, y en mi caso personal, como hijo primeramente, me di cuenta que de mis 3 hermanos quizás se aplicaba, a veces sentía yo un estilo como más con uno y otro con otro, dependiendo también de la característica que teníamos, que somos diferentes. Eso como que me llamó la atención, que no lo había pensado anteriormente. Y vemos que es un tema complejo porque, como decían los hermanos, venimos ya con una historia, ¿cierto? Un recorrido que tácita, explícita o implícitamente ya lo tenemos arraigado, y ahí está la necesidad de nosotros también de poder ir a los pies del Señor día a día, porque información, como bien decían, hay, y si uno lo estudia puede llegar, pero ir a los pies de Dios día a día para que Él pueda irnos revelando el corazón de los hijos y cómo tenemos que hacerlo con cada uno de ellos. No es una tarea de una vez al año, ¿cierto? Sino que es un desafío, que hoy en día se hace complejo, porque vivimos en un mundo que es tan rápido y tenemos tantas actividades, pero en definitiva yo pienso que Dios nos emplaza también a poder alinear nuestro corazón al corazón de Él. Y por eso yo creo que igual estamos aquí. Así que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos guíe, nos dé sabiduría para eso. Porque como bien dicen, queremos lo mejor para nuestros hijos. Sí, gracias, Pablo. Sí, yo creo que cuando nos convertimos en papás, nos encontramos frente a un espejo, ¿cierto? Cuando empezamos a criar, nos encontramos con nuestra propia crianza, ¿cierto? Y el desafío de ser papá o mamá tiene que ver con reconocer nuestra historia, con traerla al presente. Y este ejercicio de autoconocimiento, de darme cuenta de dónde vengo, quién soy, quiénes son mis padres, ¿cierto? Y cómo yo he caminado durante toda mi vida, a la hora de ser mamá o papá, se ve puesta ahí, pero como un desafío muy grande. Sí, hay muchos que tenemos heridas o no de nuestra crianza, y eso es un factor muy importante a la hora de criar y a la hora de disciplinar. Y yo creo también que antes de ser padres, ¿qué somos? Nosotros en nuestro contexto aquí, antes de ser papá, mamá, profesor, abuelo, tío, ¿sí? Hijos, ¿de quién? Tenemos padres terrenales, ¿cierto? Pero también tenemos nuestro Padre Celestial, po. Y en cualquier rol que desempeñemos en nuestra vida, tenemos que mirarlo a Él. Esa es lo principal aquí, ¿cierto? Él es nuestro referente. Cuando nosotros hablábamos delante sobre que nosotros nos convertimos en referentes para nuestros hijos, ¿cierto? No podemos perder de vista que Dios es nuestro referente, ¿cierto? Que Jesús es quien debería enseñarnos o guiarnos en nuestra manera de ejercer nuestra parentalidad. Mirarlo a Él. Entonces, todas las áreas de nuestra vida, cómo nos desempeñamos, como esposos, padres, trabajadores, amigos, ¿cierto? Deberíamos tenerlo como referente a Él, ¿cierto? Pero sobre todo cuando hablamos de crianza, porque la influencia que tenemos hacia nuestros hijos es poderosísima, grande, gigante. Entonces no es algo liviano, ¿ya? Disciplina. Estas son unas definiciones que están en el diccionario que dicen: instruir a una persona a seguir determinado código de conducta u orden o métodos de formación del carácter, de la enseñanza, del autocontrol y del comportamiento aceptable. Eso sería como disciplina, ¿cierto? Y como del origen de la palabra disciplina, podríamos decir que deriva del latín discipulus, ¿cierto? ¿Qué quiere decir discípulo? Y esa palabra discípulo está formado por disco, que es aprender, y pulus, que es impulsar. ¿Nos da una idea? ¿Significa disciplina? ¿Les entrega alguna idea? ¿Cierto? Impulsar. Y la disciplina entonces se convierte en una herramienta súper importante, capaz de conectarnos con nuestros hijos. Y cuando decimos conectarnos con nuestros hijos, no tiene que ver solamente con lo positivo, con una conexión positiva, sino que también puede ser una conexión que me genere heridas
que me genere experiencias difíciles, ¿sí? Como hablaban ahí en una mesa. Entonces la disciplina se convierte en algo muy importante. Y tenemos como base la importancia de las relaciones, ¿ya? Tener como lo que hablamos al principio, como si las relaciones fueran la camita, el escenario necesario para ejercer la disciplina. Entender que la disciplina no es solo una cuestión de reglas, ¿cierto? Las relaciones son estos vínculos que puedo establecer de amor, de confianza, de afecto, son la base para poder establecer las reglas. Y eso es súper importante entenderlo, ¿sí? Porque algunos estilos de parentalidad pretenden que la imposición de las reglas, las normas, los límites sea lo más importante. Y eso no ocurre. Tiene que existir esta base, ¿cierto?, de afectividad para poder establecer encima de eso todas estas normas o reglas que yo quiero transmitirle a mi hijo. La María Montessori, que fue una educadora, médico, no sé si ustedes la conocen, dijo, si no se trabaja el corazón, difícilmente se podrá trabajar la razón. ¿Qué piensan? ¿Cierto? Sí, el corazón, la importancia del corazón. Porque alguien me puede hacer pensar algo, ¿cierto? Pero si yo no lo internalizo, no lo creo, no lo siento, va a ser difícil. Y aquí surge esta palabrita, ¿ustedes la han escuchado? ¿Ah? La chancla. La chancla, sí. Es una cosa bien controversial dentro de la iglesia, ¿cierto? El castigo físico. Y ahí yo noté unos versículos que hablan de la vara, ¿cierto? Y aquí lo que queremos lograr es entender qué es lo que dice Dios acerca de la disciplina, ¿ya? Bueno, ustedes ahí en sus mesas pudieron compartir que algunos sí sufrieron castigo físico, vivieron castigo físico, otros no. Pero era muy común esto antes, ¿cierto? Pues en la actualidad igual sigue. El segundo, que dice Proverbios 22:15, dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Ya? Ese es uno de los versículos que toma. La vara de la corrección lo alejará de él. ¿Ya? Pensemos, meditemos en esto. Ok, la vara. Hay muchas posturas, ¿ah? Hay muchas posturas, pero lo que queremos traer aquí es hablar acerca de la vara como que cuando se menciona en el libro de Proverbios está abarcando estrategias que tienen como fin la firme disciplina. ¿Ya? Eso vamos a tener de base. La vara en el libro de Proverbios, ¿cierto?, nos indica que son estrategias que nos llevan a tener, a ponernos como fin mantener una firme disciplina. Y el original en la Biblia apela a la corrección y a la guía, más que a los golpes, ¿cierto? Podemos ver en Salmos también, ¿se acuerdan? El pastor con su cayado, con su vara, ¿qué es lo que hacía? Dirigía, guiaba, ¿cierto?, por el camino, por donde tenían que seguir, ¿cierto? Más que a los golpes y el castigo, ¿ya? Y también, mira, este punto me pareció interesante, que en Proverbios el término vara no solo se utiliza en cuanto a la crianza. En Proverbios 10:13 dice, en los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Una persona adulta. ¿Ustedes han visto que en las iglesias se ejerza ese tipo de disciplina con personas adultas? ¿No? ¿No? ¿O sí? Porque hay adultos, ¿habemos adultos faltos de entendimiento? ¿Sí o no? Sí, po.
¿cierto? Habemos adultos. ¿Y algún adulto viene y nos golpea? Ok, entonces la palabra, mira, la palabra vara en la Biblia no solamente habla de cuando estoy criando niños, sino que también habla de estos otros escenarios. Y lo importante de rescatar aquí es que Proverbios, ¿cierto?, nos entrega un principio irrefutable, absoluto, que tiene que ver con la firme disciplina. Eso sí, eso es lo que debemos entender hoy día. Nuestra responsabilidad. Al principio hablamos, ¿cierto?, que qué significaba ser papás, era un privilegio, un regalo, era un desafío, ¿cierto? Es una responsabilidad gigante, ¿cierto? Y tenemos que entender que la disciplina, el disciplinar a nuestros hijos es nuestra responsabilidad. Bueno, el castigo físico se ha comprobado que en estudios longitudinales, ¿cierto? Respecto, por ejemplo, al daño cerebral que puede ocurrir. Aquí en el lóbulo frontal hay algunos estudios que muestran imágenes donde los niños que se han sometido a castigo físico sistemático han tenido alteraciones. Acá ocurre un proceso que tienen que ver con las funciones ejecutivas, la cognición, la reflexión, el aprendizaje, todo pasa aquí. Y se ha visto que niños que han sido sometidos, ¿cierto?, a golpes, a castigos físicos, tienen estas áreas alteradas, ¿ya? Además que en el cerebro también hay una estructura que se llama sistema límbico y ahí hay una amígdala cerebral. Y esa es la encargada de alerta, atento a lo que puede ocurrir, mis memorias, mis recuerdos, todo se concentra ahí. Y cuando siento miedo, porque alguien me va a pegar, me va a castigar, se activa esa área del cerebro. Y además pasan procesos fisiológicos, pues, por ejemplo, se libera una hormona del estrés, ¿cierto?, que es el cortisol, y ahí baña mi cuerpo a través de mi sangre, y estoy en estado de alerta todo el tiempo. Y el estrés permanente en el cuerpo de un niño, ¿cierto?, es algo muy negativo, ¿ya? En el cuerpo de un adulto también, po. Pero el cerebro de un pequeño se está formando, está en proceso, ¿cierto?, de formación, hasta bien grande. Entonces, esos datos, que son unas cositas así como pequeñas que les entregué, nos permiten entender que el castigo físico deja marcas en el cuerpo, en lo biológico, en las estructuras de nuestro cerebro, pero también en nuestras emociones, ¿cierto? En la mente. No favorece el desarrollo integral del niño, pero mira, puede ser una alternativa rápida y eficaz. Y ahí estaría como la parte positiva del castigo físico. Podríamos decir que puede cambiar una conducta no deseada por miedo, ¿cierto? El castigo físico puede cambiar una conducta que uno no quiere, pero por miedo. Pero esa estrategia no va a desarrollar o no va a favorecer el desarrollo, ¿cierto?, de forma integral. Y esto importantísimo que está aquí, que tiene que ver con que el castigo físico es generalmente la respuesta de un adulto que no sabe regular sus emociones, que no ha logrado controlar, ¿cierto?, o manejar lo que le está pasando. Porque un adulto que golpea a un niño, que castiga, es porque está a veces demasiado cansado, estresado, ¿cierto?, enojado. ¿Sí? Sí, es la respuesta emocional. Entonces, perdemos de foco al niño y yo me centro en cómo estoy sintiéndome y pierdo de foco la disciplina. Finalmente es eso, porque aquí tenemos como tema más grande, ejercer el castigo físico lleva a mí a entender que ese es cierto, no soy capaz de controlar lo que me pasa y pierdo de vista que tengo que ejercer disciplina, o sea, enseñar, guiar, corregir el comportamiento.
¿Ya? Bueno, cuando hablábamos delantito de lo que dice la palabra del Señor, la Biblia aboga por la transformación del corazón, no solamente la conducta, sino que algo pase en mi corazón, ¿cierto? Y esto yo lo encuentro también importante. Algo tiene que pasar en el corazón de mi hijo para que cuando él esté solo pueda caminar en sabiduría, pueda tomar buenas decisiones, porque yo no voy a estar siempre ahí con él, ¿no? Entonces la disciplina que voy a tener que ejercer va a tener que ser el camino que yo pavimento para que él o ella pueda sola, sin necesidad de yo estar presente, hacer lo correcto. Entonces, de nuevo, reforzar la idea que ejercer disciplina es mi responsabilidad ante Dios. Esto es lo bíblico. Esto es lo que tenemos que dejar súper claro hoy día. Esto es lo bíblico. Ejercer disciplina es mi responsabilidad ante Dios. Y el tipo de disciplina que voy a establecer, ¿cierto? Es lo que yo debo escoger. Es lo que yo tengo que mirar, es lo que yo tengo que analizar, es lo que voy a tener que buscar, instruirme, leer la Biblia, ver qué es lo que Dios dice, ¿cierto? ¿Cómo Dios se relaciona conmigo? ¿Cómo Dios se relaciona conmigo cuando yo cometo un error? ¿Cómo Dios se relaciona conmigo cuando yo no hago lo que tengo que hacer? ¿Sí o no? Y ese tendría que ser mi modelo, el Señor. ¿Cómo yo tendría que hacerlo? Y ahí pedirle, ¿cierto?, al Señor sabiduría para que me ayude a ejercer un buen tipo de disciplina. Ok, aquí voy a entregar algunas sugerencias que yo diría que en realidad se deberían aplicar a todas las edades. Mira, hice un apartado de niños, preadolescentes y adolescentes. Y después para todas las edades. Pero yo creo que estas igual se aplican para todos, pero sobre todo estas para niños pequeños, ¿cierto?, hasta los 10 años. Ya. En primer lugar, reservar el no para situaciones peligrosas. ¿Cuántos tienen hijos pequeños en estas edades? Ya. Muy bien. A veces nos pasa que todo el tiempo decimos no, no toques eso, no juegues con eso, o no comas eso, no vayas allá. ¿Le ha pasado o no? No. No me ha pasado. No. Entonces, una buena idea, una buena estrategia es dejar el no solo para situaciones peligrosas, cuando son pequeñitos, ¿cierto? Algo que ustedes tienen que evaluar, ¿cierto? ¿Cuáles son las situaciones de riesgo, por ejemplo? Y ante esas, no, ¿ya? Pero que no se convierta como en una muletilla ni esté todo el tiempo diciéndolo. Tratar de usar frases en positivo. Eso quiere decir que, por ejemplo, en vez de decirle no saltes sobre la cama, puedo decirle, ven, este es el lugar para saltar, juguemos aquí. ¿Viste? Es distinto usar frases en positivo. O no juegues con el cuchillo. Cambiarla por, mira lo que tengo acá, juguemos con esto. ¿Sí? Usar frases en positivo es mucho más beneficioso que estar con no todo el tiempo. Modelar con el ejemplo. Ya, lo que hablábamos delante, ¿cierto? Yo soy el referente, modelar con el ejemplo. Si yo le voy a pedir algo a mi hijo, voy a tener que tratar de hacerlo. O de ser eso que yo estoy exigiendo que sean. Desde los más pequeños, uno puede pensar, no, esto aplica como para de 5 para arriba. No, todo desde el principio. Ser consistente quiere decir que lo que yo digo que voy a hacer, lo cumplo. ¿Sí? Digo que no debe hacer eso, no debe hacerlo. No puede haber algún minuto en que cedo, sino que voy a tener que ser consistente. Mantenerme firme, porque a veces uno, ya. Antes que algo yo lo había considerado, ¿cierto?, como algo que no podía pasar. Yo, por mi estado de ánimo, por las circunstancias, son muchos factores los que se involucran, ¿se dan cuenta? Entonces es difícil porque
la idea es que nos mantengamos firmes en los lineamientos, lo que esperamos, lo que está permitido o no. Es indicado como tener algunas pautas anticipadas de conducta que son las que se tienen que cumplir y que sean pocas, pero que se cumplan. Esa es como una idea base, ¿ya? Porque a veces tenemos tanta información que le entregamos a nuestros hijos y tantas cosas que pueden o no pueden hacer, que al final se pierden, po. Entonces, unas pocas, pero que sí se deban cumplir, ¿ya? Y anticiparte en la primera etapa, cuando hay berrinches, ¿cierto? Pataletas, como las queremos llamar. Una buenísima estrategia es la anticipación, ¿cierto? Los niños se desregulan emocionalmente cuando generalmente están cansados, tienen sueño o tienen hambre. Entonces, una buena idea es anticiparme, ¿ya? Contar qué es lo que vamos a hacer. Verbalizar, aunque sean pequeños, aunque no tengan lenguaje todavía, verbalizar, decir pocas palabras, cortito, pero entregar los mensajes. Ahora vamos a hacer esto, ¿ya? La anticipación en esta etapa es súper importante, ¿ya? Estas serían para los pequeños, niños, de 0 a 10, ¿ok? Ya, vamos a la siguiente. Preadolescencia. No actuar o hablar cuando se está enojado. Ustedes han estado enojados, por cierto, todos nos enojamos, pero, ¿sí o no? Ya. Pero aquí vamos a, esto yo, como les decía, lo aplico a todas las edades, pero aquí le vamos a poner más énfasis. Nosotros calmarnos, nosotros respirar. ¿Ustedes le han enseñado a su hijo a respirar, a calmarse? Ejercicio de respiración, ¿cierto? Vas a calmarte. Nosotros también con ellos tenemos que hacerlo, ¿sí? Nosotros nos calmamos primero. Nosotros somos modeladores de la regulación de las emociones de nuestros hijos, ¿ya? No imponer un castigo que no se pueda cumplir. ¿A alguno le ha pasado que ha puesto un castigo que no ha cumplido después? Sí, ¿cierto? Muchas veces. Sí, muchas veces. Entonces, la idea es ser firme. Si digo que algo va a ocurrir, eso tiene que ocurrir. No lo puedo cambiar en el momento. ¿Qué significa o qué favorece eso? Le da a mi hijo la sensación de seguridad, esencial, de seguridad, de confianza, de consistencia, ¿sí? Lo que dice mi mamá se hace, lo que dice mi papá se hace, ¿sí? Las consecuencias a corto plazo funcionan mejor como formas de castigo, ¿cierto? Eso es súper importante. Y aquí puse dar la oportunidad de tomar decisiones. Los niños, a medida que van creciendo, van desarrollando su pensamiento. De ser muy concreto cuando son pequeños, se va haciendo más abstracto, van teniendo la capacidad de pensar de una forma más desarrollada, ¿ya? Entonces empezar a involucrarlos en la toma de decisiones, siempre dentro de un marco. Eso yo igual lo digo siempre, que yo puedo plantear una cancha, un rayado de cancha, pero le doy opciones para que él decida. Por ejemplo, ¿qué ropa se quiere poner? Ok, le busco 3 alternativas, ¿ya? Y él tiene que escoger qué ropa se quiere poner. ¿Ok? Porque si le digo libremente qué ropa te quieres poner, podría escoger ponerse traje de baño. ¿Sí o no? Puede ser, ¿cierto? Una alternativa. Pero si yo, dentro de esas alternativas, yo le pongo las alternativas, él va sintiendo más autonomía y va sintiendo que tiene, ¿cierto?, el poder de decisión para escoger qué es lo más correcto. Ok. Y acá en la adolescencia, ¿cierto? Que algunos autores dicen que hasta los 25 años es la adolescencia. ¿Qué opinan ustedes? Oye, los 40 dicen 30.
Hay algunas áreas del cerebro que se terminan de desarrollar a los 25, entre los 23 y los 25 años. Ok, en la adolescencia, viste que acá el pensamiento ya está más desarrollado, entonces tenemos la oportunidad de disciplinar desde otro lugar, acompañar, ayudar en el análisis de las situaciones que van ocurriendo. ¿Ok? Hablar sobre la causa y el efecto de distintas cosas en distintos escenarios, no solamente cuando ocurre el evento, no solamente cuando hace lo que no debe, no solamente cuando comete un error, sino que aprovechar el diálogo, la comunicación para hablar de las causas y los efectos de distintas situaciones, ¿cierto? Poner mi propio ejemplo, hablar de experiencias de otros y en ese momento disciplinar. Eso es disciplinar, eso es ejercer la disciplina. La relación entre el esfuerzo y la recompensa. Esto es importante también en esta etapa. El establecer, ¿cierto?, que es necesario esforzarse para lograr cosas, que no todo sea tan fácil, ¿sí? Sino que tengo que ponerme metas. Por ejemplo, quiero lograr algo y me organizo, lucho para conseguir lo que quiero, ¿ya? Visualizar las necesidades, ¿cierto? ¿Qué es lo que le está pasando a mi hijo? Porque la conducta responde a algo emocional que está ocurriendo. Entonces visualizo, veo qué, ¿por qué? ¿Por qué esta conducta? En definitiva es eso, ¿cierto? Ir más al fondo, porque generalmente o siempre la conducta es lo superficial, lo que yo puedo ver, pero algo está pasando abajo, ¿ya? Entonces visualizar las necesidades. Como yo les decía, esto se puede aplicar a todas las etapas. Y ser coach aquí en esta etapa es como, yo creo, importante. Y es la figura de, yo me imagino como un juego de básquetbol con el equipo jugando entero ahí. Y yo desde afuera, mirando el partido. Y yo veo a mi hijo, a mi hija, lo que está haciendo. Y me doy cuenta que algo pasó. Me doy cuenta que algo pasa y lo llamo. Como el entrenador llama a su hijo afuera, ¿cierto? Y le digo, mira, me di cuenta de esto. Esto está pasando. Y ahí vuelve al juego, ¿cierto? No me meto yo a la cancha como lo hacía cuando era chico, cuando era pequeñito, ¿cierto? Sino que en esta etapa yo miro desde afuera lo que está pasando. Entonces me vinculo con él, pues claro que tengo que hacerlo, tengo que estar pendiente de las necesidades, de lo que está ocurriendo, de los detalles, de los errores, de esta forma, ¿cierto? Tal vez que en las dificultades que va teniendo. Entonces lo llamo, le digo y lo mando para allá de nuevo, de vuelta. ¿Ya? Entonces tenemos una manera distinta de ver la disciplina en esta etapa. Ok, y aquí para todos, ¿cierto? Importantísimo entender que cuando corrijo a un hijo el propósito es guiarlo, ¿sí? Iluminarlo, enseñarle. No enojarlo, ¿sí? A veces eso nos pasa igual. No enojarlo, no irritarlo. Estar presente, eso hablamos acá en la mesa, estar presente. Qué difícil estar presente cuando la vida hoy día es tan rápida. A colegio, andamos corriendo todo el día. Trabajo, colegio, papá, ¿cierto? Todo. La casa, los roles que cumplimos. Pero estar presente es fundamental para ejercer la disciplina, fundamental para la crianza, que el tiempo que esté con mi hijo o con mi hija esté ahí. La tecnología, el teléfono, distractores que me impiden estar presente. ¿Sí o no? Las preocupaciones, la vida, el sistema, ¿cierto? Escuchar. A veces hablamos mucho, hablamos, damos órdenes, pero nos detenemos a escuchar. Eso es súper importante. ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí de ser consecuente? Conocer el mundo de tu hijo. Aunque esto parezca algo súper como básico, no es.
Cuando yo le pregunto a mis pacientes, yo trabajo en un CESFAM, y sí, atiendo harto a adolescentes y papás y niños. Y ya, cuénteme, ¿cuál es el artista favorito de su hijo? Algunos no tienen idea, po, ¿cierto? Conocer el mundo de los hijos, qué escuchan, qué ven, qué hacen, ¿cierto? ¿Qué les gusta? ¿Cuáles son sus intereses? Eso es súper importante, ¿cierto? Los pequeñitos igual, qué juegos les gustan más, qué canciones o qué monitos animados son sus preferidos. Conocer el mundo. ¿Qué hace si yo hago, qué efecto tiene si yo hago eso? Si yo conozco el mundo de mi hijo, ¿qué efecto tendría? Más comunicación, confianza, el vínculo se establece, el vínculo es más cercano, el vínculo es más seguro, ¿cierto? Las normas y los límites claros, ¿cierto? Entonces, pocas reglas, aquí tips, pocas reglas, pero claras. Esto es lo que hay que hacer. Sobre una cantidad de otros temas vamos a conversar, vamos a llegar a acuerdos, pero esto tiene que ocurrir, sí o sí. ¿Ya? Eso es importante. Porque a veces nos desgastamos mucho en situaciones que no lo ameritan. Hay elementos que sí o sí tienen que ser. Esto es muy importante, etiquetar la mala conducta y nunca a tu hijo. Eso es súper importante. ¿Cuántos de nosotros, de ustedes, crecimos con etiquetas? ¿Cierto? Flojo, desordenado. ¿Qué pasa si alguien te dice todo el tiempo que tú eres flojo? ¿Ah? Es exacto, ¿cierto? El discurso, las palabras crean realidades. Yo actúo de esa manera. Entonces, si me dicen todo el tiempo que yo soy flojo, ¡ay, que eres desordenado! O desordenada. ¡Oh, la niñita desordenada! ¿Qué va a pasar con esa niña? Se cree ese discurso. ¿Cierto? Entonces, nunca a la hora de disciplinar, nunca etiqueto a mi hijo, sino que me refiero a la conducta. O, por ejemplo, mentiroso. ¡Oh, la niña mentirosa! ¿Que eres mentiroso? ¿Cierto? No, cuando hablo con mi hijo, le digo, tú mentiste. Hiciste algo que no es correcto, no debías mentir. Pero no le digo, ¿por qué eres tan mentiroso? ¿Sí? Entonces no etiqueto, sino que corrijo la conducta en el acto. Delimito, ¿cierto?, lo que está ocurriendo. No etiqueto a mi hijo. Evito disciplinar según mi estado de ánimo, ¿cierto? ¿Estas cosas se van incorporando? ¿Se van internalizando? ¿Sí? Esa es la idea, internalizar, ¿cierto? Estas ideas. Evito disciplinar según mi estado de ánimo. Si yo me doy cuenta que estoy muy enojada por algo que ocurrió, yo tengo que tomar distancia. Yo tomo distancia. Yo me regulo primero. Yo me calmo. Yo respiro. Yo hago los ejercicios de respiración. Y luego voy y corrijo, disciplino, ¿cierto? La relación de amor y confianza, que es la base, ¿cierto? Como hablábamos al principio. Las rutinas definidas, también esto es importante, lo quise poner porque las rutinas me permiten anticipar, las rutinas me permiten que el niño pueda saber, predecir lo que va a ocurrir. Entonces van a evitarse muchos malos entendidos, pues muchas frustraciones. Los niños se frustran mucho, ¿no? ¿Sí o no? Los niños, los adolescentes, los bebés, los preadolescentes se frustran mucho. No, bueno, nosotros también, pues. Ustedes se frustran. Cuando algo no ocurre como yo espero que ocurra. Sí, pues yo me frustro. Sí, yo me frustro. Entonces, cuando yo tengo rutinas claras, definidas,
anticipo las situaciones, me evito conflictos, me evito problemas, ¿cierto?, de desregulaciones emocionales o alguna conducta que no es deseada. Y eso tiene mucho que ver con establecer las expectativas. ¿Ya? ¿Cuáles son las expectativas que tengo acerca de mi hijo? Este es un puntazo igual. Porque tengo que conocer a mi hijo, lo voy conociendo, a mi hija. Sé cómo es, cuáles son sus características, sus rasgos de personalidad. Sé que es muy distinto a otros niños, sé que es muy distinto a mis otros hijos. Lo conozco y tengo claras mis expectativas, porque no espero que sea una persona diferente a lo que es. ¿Sí? Conocer el mundo de mi hijo tiene que ver con eso también, saber cómo es, cuáles son sus intereses. Entonces, defino claramente cuáles son mis expectativas y qué es lo que yo espero. Y no son más altas de lo que deberían ser. ¿Ya? Hablar claro y con firmeza, sin amenazas, gritos o etiquetas. Esto para toda edad, sobre todo en la primera etapa, ¿cierto? Hablar claro, firme, mirar a los ojos, establecer contacto visual, ¿cierto? Sin gritos, po. Y a veces gritamos, ¿cierto? Entonces, evitarnos eso. Ser guía, proveer seguridad. Lo que más necesitan los niños es seguridad. O los hijos cuando los estamos criando, es sentirse seguros. Y pasar de comunicación pasiva a comandos asertivos. Decir lo que tienen que hacer, evitar los no, ¿cierto? Y usar frases positivas, comandos asertivos. Muy bien. Para nosotros, ya, porque este es agotador, ¿sí o no? Yo me agoto. Es difícil. Entonces, para nosotros, descanso, tener tiempos de descanso, es súper importante. Descanso físico, emocional, espiritual, relevarnos, ¿cierto? Ahí, cuando estamos criando en dupla, papá, mamá, decir, no puedo hoy día, o ahora, estoy muy cansado, o estoy muy cansada, o estoy muy enojado, hazte cargo tú. Yo reconocerme. Entonces, aquí el autoconocimiento es muy importante, el darme cuenta cómo estoy yo. Y eso no está mal. Es súper valioso, porque me evita a mí cometer errores, po. Entonces digo, no, hazte cargo, yo ahora no puedo. Y cuando estoy criando sola o solo, busco redes de apoyo, ¿cierto? Pero descansar, el descanso es muy importante. Y fundamental, de nuevo repetir como loro, lo voy a hacer. El contexto del ejercicio de la disciplina tiene que ser, ¿cierto?, este espacio de amor, de amor. Ok. Y para ir terminando, quiero que hablemos de esto, porque Jesús es quien nos debe guiar, ¿cierto? El Señor es quien nos debe guiar en esta tarea. En esta tarea. Y entender que la vida de Jesús, lo que está escrito en la Biblia, las acciones de Jesús deben guiar mi manera de disciplinar. Y hay un pasaje en la Biblia, en Juan, ¿cierto? 8, donde aparece una mujer que iba a ser apedreada. ¿Se acuerdan de ese relato? Sí, esto nos tiene mucho que decir acerca de Jesús y de su manera de disciplinar. Al final, en el relato, Jesús la perdona, ¿cierto? Mostrando su gracia inagotable, su gracia maravillosa, su amor, ¿cierto? Diciéndole, ni yo te condeno, pero también la corrige con la verdad, ¿cierto? No la deja ahí nomás, yo no te condeno, y termina el relato y se va. No, sino que también la corrige en la verdad. Le dice, vete y no peques más. ¿Sí? Entonces, este principio es fundamental. La gracia, ¿cierto?, que la vemos en el amor que le expresa el Señor a esta mujer, y la verdad, la firmeza, ¿cierto? La firmeza de su voz, diciéndole, corrigiéndole, orientándola, guiándola, diciéndole qué es lo que tiene que hacer, ¿cierto? Entonces yo creo que este principio, quiero que nos quedemos con esto, en nuestra mente, en nuestro corazón, que lo integremos,
que miremos nuestra relación con el Señor cuando disciplinamos a nuestros hijos. Que veamos cómo el amor del Señor nos alcanza y no se agota. ¿O se ha agotado con ustedes? No, ¿cierto? No se agota. No, se renueva siempre, 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 todos los días, siempre. Ese amor tan grande que yo recibo de parte del Señor, lo tengo que expresar a mis hijos, a mis alumnos, a mis nietos, a los niños, a los adolescentes, a los preadolescentes con los que yo estoy. Ay, no podemos ser indiferentes a esto y a veces nos quedamos tanto en qué es, cómo lo tengo que hacer, de qué manera nos entrampamos y sufrimos. Pero este es el mayor ejemplo. Sí, la gracia del Señor, la gracia, el amor que Él nos entrega todos los días, nosotros impartirlo a nuestros hijos. Siendo firmes, entendiendo que es mi responsabilidad y eso es lo bíblico, eso es lo que enseña la palabra del Señor, que yo no me puedo hacer el loco aquí, que tengo que ejercer disciplina, que tengo que guiar a mi hijo, a mi hija, tengo que enseñarle, tengo que acompañarlo, tengo que ser un mentor, tiene que mirarme y decir, ay, yo quiero ser como ella. Oh. Qué heavy, qué fuerte que un hijo diga eso de ti. O un alumno diga a ti de eso, yo quiero ser como mi profe. Yo quiero ser como mi abuela. Es algo súper potente, potente. Y difícil, es un desafío enorme. Pero yo sé que si el Señor nos acompaña, ¿cierto? Y nosotros pensamos en esto, lo vamos a hacer bien. No vamos a ser papás perfectos, porque no existen. Porque nos vamos a equivocar mucho. Mucho. Pero ahí volvemos al Señor, le pedimos perdón, le pedimos que nos ayude y mantenemos esto. Pedimos perdón a nuestros hijos también. Eso es súper importante. No somos infalibles, ¿cierto? Nos equivocamos muchas veces. Entonces también es importante acercarnos a nuestro hijo y reconocerlo. No nos hacen menos o malos o negligentes, no. Entonces, la gracia y el amor, la gracia que se ve en el amor y la firmeza tienen que estar presentes, ¿sí? La autoridad bíblica, eso es lo que nos entrega el Señor, ¿cierto? Y ese es el terreno adecuado para poder criar, para poder disciplinar. Tener presente también que nuestros actos de disciplina no deben ofender a Dios. Ni nuestro amor por nuestros hijos no se tiene que ver cuestionado, ¿cierto? Que nuestro amor, el amor que tenemos por nuestros hijos se cuestione, ¿cierto? Airaos pero no pequéis. Ahí le puse el versículo. Eso es importante tener presente también. Y termino con esto. Ahí está. Si Dios no construye la casa, de nada sirve, ¿cierto? Podemos tener las mejores estrategias, puede venir aquí un increíble conferencista, orador, ¿cierto? Yo puedo leer muchos libros y eso está todo súper bien. Puedo instruirme, buscar información y eso está todo súper bien. Pero si el Señor no está edificando esto, si el Señor no está conmigo, si el Señor no me dirige, no sirve. No sirve. Bien. Bien. Con esto terminamos y queda el espacio para preguntas si ustedes quieren hacer algún comentario, alguna opinión, alguna pregunta. Sin duda alguna, creo que es un desafío para quienes aún no somos padres también. Me gustaría hacer un comentario en relación a la vara.
que si bien no es una interpretación bíblica, para que no se malentienda, la vara también tiene otra acepción que tiene que ver con, no sé, pero para la gente del campo que sabe un poquito más, las varas se utilizan para guiar el trayecto de los árboles, de los arbustos, principalmente cuando se están desviando o andan buscando el sol de acuerdo a la dirección que tengan. En relación a eso, la vara tiene esta función de guiar. Y la segunda es que, o sea, otra de las traducciones para vara también es cayado en la Biblia. Y el cayado también tenía la función de rescatar a las ovejas. Si se acuerdan, el cayado es esta vara que tiene una forma como de semicírculo arriba y con una extensión recta. Y tenía que ver que era para salvar a las ovejas cuando estaban a punto de caer a un barranco. Entonces, estas dos acepciones que podríamos llamar también se complementan con esa función que tiene la vara, que es de guiar y rescatar a los hijos antes de que les pase algo malo. Eso. Gracias, Hans. Bueno, darte las gracias primero por ayudarnos en esta tarea que no es nada fácil, pero con la ayuda de Dios también podemos. Hablábamos ahí en un punto de conocer el mundo de nuestros hijos, ¿cierto? Y que cuesta, que comentábamos aquí en la mesa, en la edad que están nuestros hijos. Mi hijo tiene 14. Está muy cerrado, entonces yo quiero estar un poco ahí en su mundo. He estado con mucho amor y también me he puesto estricta. Entonces como que me dice, ¿para qué preguntas tanto? ¿Por qué te metes tanto? Entonces yo le digo, la respuesta es porque soy tu mamá, porque quiero saber dónde vas, ¿cierto? ¿Qué haces? Le pregunto cómo estuvo tu día. Y está muy, muy cerrado. Ya de repente es como que no sé cómo llegar y se enoja mucho. Entonces ahí es donde a mí me cuesta. ¿Qué hacer? Puede ser que las preguntas no sean dirigidas, ¿ya? Sino más bien abiertas. No preguntar, por ejemplo, ¿te sacaste un rojo? O ¿cómo te fue la prueba? Sino que más bien abrir los espacios de conversación, que sean preguntas más abiertas. Cuéntame, ¿qué fue lo mejor de tu día? ¿Qué fue lo peor de tu día? ¿Sí? Para que tu hijo no sienta que es un interrogatorio, finalmente. ¿Ya? Esa puede ser una buena idea. También crear espacios de conversación haciendo otras actividades, ¿ya? Actividades que él prefiera. Por ejemplo, conversemos, está viendo una serie y te sientas con él a ver la serie. Y la ves y comentas acerca de lo que él está haciendo. Y ahí te vas metiendo. Vas tú conociendo lo que él sabe, incorporándote, ¿cierto?, a sus actividades. Así se va abriendo el corazón, porque es difícil que un hijo se abra, ¿cierto?, con uno si uno está interrogando o uno decide cuándo es el momento para conversar, porque tal vez no sea el momento en que él esté disponible, ¿cierto? Entonces, involucrarte más en las actividades cotidianas que él haga y hacer preguntas abiertas. ¿Alguien más? Acá está el micrófono. Acá. Hola Ale, muchas gracias por la charla. Nosotros estamos viviendo la etapa de los maravillosos y terribles 2. Y mi consulta es como muy puntual. Cuando está en su máxima expresión de la frustración y en la pataleta, digamos, lo que hemos intentado conversar con ella, pero tú sabes que está en un estado mental ahí en donde como que no entra ninguna información, entonces lo que hacemos de repente es cambiar el foco, nomás. No sé si eso estará correcto o no. Por ejemplo, ofrecer otra actividad como rápidamente, como para que ella se desenfoque y ahí
podamos recién poder conversar algo con ella, porque en el momento ahí de los gritos no se puede como lograr nada. Y eso. Sí, es común, claro. Siempre que una persona, no importa la edad que tenga, esté en un momento de desregulación, de frustración, de enojo, no es el momento para hablar, para razonar, porque toda la actividad cerebral está centrada en otra parte, en la emoción, ¿cierto? No soy capaz de pensar acerca de lo que está ocurriendo. Entonces, tengo que sí, cambiar de foco es una buena estrategia porque puedo orientar la atención a otra cosa, ¿cierto? Cambio el foco de atención pero ahí no se queda la pega, eso es importante, porque puedo calmar el momento, ¿viste? Uno calma el momento calmando la situación, ya no llora más, se tranquiliza porque se entretiene con otra acción, ¿cierto? Se entretiene con un juguete o viendo algo, se acabó el problema, pero no es así. Está ahí todavía dando vuelta, entonces cuando está en calma, voy y me acerco, cuando son pequeñitos, ¿cierto? Utilizando un lenguaje súper concreto, enseñando las emociones, cuáles son, ponerle nombre a las emociones en esta etapa es súper importante, enseñarles con dibujos, por ejemplo, de caritas, las emociones y decirle, tú estás muy enojada, esto es estar enojada, me quitaron algo que yo quería. Esto se llama enojo, pero el enojo se tiene que ir y tú te puedes aprender a calmar. ¿Cómo podemos calmarnos? Respiramos, ya. Y luego le explico que eso le hace daño o que eso no es conveniente, ¿cierto? Con palabras concretas, contacto visual. Pero sí, el momento de la pataleta, de la crisis, de la desregulación emocional no es el momento para hablar o establecer ningún diálogo. Así que, bien. Bien, tenemos espacio para una última pregunta, acá atrás. No sé si alguien, acá. Estimada. Hola, mi duda es con respecto al tema del celular. A mí me complica un montón porque en el fondo uno es un método, una herramienta que a uno le permite estar como cerca del niño o por si necesita algo y lo están usando como juguete. Entonces la pregunta es, bueno, yo sé que hay controles parentales para el tema de internet y lo tengo, pero ¿qué me recomienda? ¿Tenerlo como prepago solo para llamadas? Porque la verdad es que es peligroso y a mí me tiene como un poco mal ese tema porque muchos niños manejan las redes sociales, están metidos en TikTok, en cosas que igual pueden ver, cosas que no sean aptas para su edad, a pesar de que uno las bloquee. Y esa es como mi pregunta, o sea, ¿qué es recomendable? La mía tiene 11 años y si es recomendable tener solo prepago para llamadas o igual internet, no sé, estoy en la duda porque igual la noto como que se pega mucho en juegos y yo no los conozco, entonces sé que no son para grandes, pero sí se va a ese como juego y la pierde un rato largo, digamos. Sí. Es como que le produce adicción. Sí, sí, es un tema súper delicado y como en boga. Se está demostrando porque no hay nada así científicamente comprobado en la actualidad, porque se están haciendo estudios, pero que sí, pues, el uso de pantallas genera adicción. Se estimulan áreas cerebrales que se activan con el consumo de cocaína. Entonces es un tema peligroso. Yo creo que hay niños que sí saben regular muy bien el uso del celular. Aquí vamos de nuevo al tema de el conocer a mi hijo. Hay niños que saben regularlo y tú les puedes dar 1 hora en el día para que jueguen y lo parcelan, juegan un ratito en la mañana, un ratito en la tarde y listo, te lo entregan. El control parental es fundamental, más allá de, el control que tiene incorporado el teléfono, ¿cierto? Eso es una cosa, pero tu control parental físico, presente, eso es súper importante. Entonces juega cuando yo esté presente,
juega cuando estemos en este contexto, porque sí, pues el acceso a Internet ilimitado, el consumo de pornografía en niños pequeños es tremendo, escandaloso. Entonces, es súper preocupante, ¿ya? Entonces, si tú decides, esta es una decisión súper familiar. Yo te puedo dar indicadores, qué es lo que, ¿cierto?, pasa con el uso de las pantallas, pero tú tienes que decidir esto, ¿cierto?, respecto a tu hijo. Pero si lo vas a usar, tiene que ser con estricto control de tiempo, no dejarlo solo, ¿cierto?, para el uso. Eso recomendaría yo, ¿ya? Algunos autores recomiendan que el teléfono no se les debe pasar a los niños antes de los 14 años o 16 años, un smartphone. Y antes de eso, por temas de comunicación, teléfono almeja nomás, po. Llamar, para llamar. Entonces ¿cierto? con prepago, me quedó claro, sin internet. Gracias. Gracias. Bien. Le damos las gracias a Alejandra. Ah, y una última pregunta, a ver. Si es precisa, podemos tomarla, a ver. Querido. Preciso y conciso. No, bueno, yo un poquito de lo que consultaba ahí la mamá, nosotros igual pasamos un poquito por el tema del internet y del celular, obviamente, pero al menos a lo que a nosotros nos ha dado resultado y nos dio resultado finalmente es precisamente el tema del... Da lo mismo que el chico tenga el internet ilimitado. Lo no ilimitado o lo limitado tiene que ser justamente el control que nosotros como papás, como decías tú, va ahí físicamente le colocamos. En el caso nuestro, al menos, nuestro caso particular, nos dio resultado de darle justamente horas en el día o días de la semana. Y cuando de repente los chicos a veces tienen como juegos que no, es que hoy día se conectó no sé quién, mi amiga, mi amigo, ya bueno, perfecto. Tal permiso, media hora, una hora, qué sé yo. Eso al menos nos dio. Porque aunque tú le tengas o no le tengas prepago, si el chico quiere jugar, se las va a ingeniar con un amigo, con amiga en el colegio, en cualquier momento lo va a hacer. Pero tiene que ver el control que... Y las redes sociales en el caso nuestro no son negociables. Solo el WhatsApp, porque lo ocupamos un poco para cuando tiene actividades extraescolares, qué sé yo, para llamarlo, pero el resto no. Ni Facebook, ni nada por el estilo. Eso. Muchas gracias, Eduardo. Le damos un fuerte aplauso a Alejandra. Muchas gracias, Alejandra, por todo el esfuerzo, por compartir. Gracias por tu tiempo, lo que requirió la preparación para facilitar el tema. A mí me gustaría, al terminar, simplemente agradecer. Este año tuvimos 3 jornadas como estas y hay un equipo precioso detrás que hace posible cada una de estas jornadas. Así es que, con el permiso de ustedes y antes de retirarnos, bueno, agradecer en primer lugar a cada facilitador. En las mesas siempre hay alguien que facilita la conversación. Yo quiero darle las gracias a cada uno de ellos, matrimonios facilitadores, por estar presente en cada una de estas jornadas. De manera también muy particular a Andrea Pardo. ¿Dónde estás, Andrea? Acá. Ponte de pie, diaconisa de nuestra iglesia. Ella, todos los días que hemos tenido jornadas, viene el día anterior, el día sábado, prepara las mesas junto a Betito. Betito también, muchas gracias por todo el trabajo, el esfuerzo que hacen. Realmente se pasaron. Muchas gracias. Gracias. De manera especial, en esta ocasión queremos también agradecer a Claudia Meya y Eduardo, porque ayer trajeron una cantidad de queques y cositas ricas. Se pasaron. Se pasaron. Muchísimas gracias. Estaba todo muy rico, muy rico. Muchas gracias. Bueno, agradecer a Hans Redel, líder de la Iglesia de Niños, y Daniela. Nos ayudan también en varias cositas con el diseño. A Saraí Millalén en la tesorería, a los chicos del equipo técnico, a Vicente acá, a Pablo y a Daniel que están atrás en el sonido. Gracias. A nuestro diácono que tuvo que retirarse, si no me equivoco, está en Temuco Norte, visitando la iglesia de Temuco Norte, Charles Oñate. Perdón, en Chivilcán, en Chivilcán. Él también ayuda en algunas cositas. Muy bien. Eso es todo. Solamente animarles a
seguir adelante en la tarea de la paternidad y la maternidad espiritual. Para nosotros la paternidad es un ministerio y es nuestro primer y gran ministerio. Así es que animarles. Yo doy gracias a Dios porque en todos estos años hemos podido mantener espacios de reflexión para nosotros como padres, que estamos en procesos de crianza. Recuerdo años atrás cuando comenzamos con las conferencias para padres, con expositores internacionales. Luego en pandemia fueron los grupos de padres a través de la plataforma Zoom. Y vuelto a la normalidad, bueno, se generó este espacio, el entrenamiento para padres. Con las charlas que tuvimos este año, más las anteriores, sumamos un total de 7. Usted puede ingresar a la página de lasnuevasgeneraciones.cl y ahí va a encontrar todos los apuntes, todas las presentaciones PowerPoint de las jornadas anteriores. Y es más, también están las grabaciones. Y va a estar también la grabación de la jornada de hoy para que usted pueda volver a revisar los principios que hemos trabajado. Y yo les quiero dar una tarea para la casa porque ustedes saben que Jesús se portó mal cuando tenía 12 años. ¿Saben que se portó mal Jesús o no? Sí, yo no sé si hubiésemos respondido como respondió María y José, sus padres. ¿Ah? Dice Lucas capítulo 2 que Jesús se perdió 3 días en Jerusalén. Iban de regreso a la casa, en medio de la caravana, y José y María advierten que Jesús no estaba con ellos. Regresan al templo y lo encuentran haciendo ¿qué? Hablando con los doctores de la ley. Y ahí aparece José y María. ¿Y quién toma la palabra? ¿María? Justamente María. ¿No es que María es una mamá chilena y latinoamericana? ¿Ah? Porque las estadísticas dicen que son las mamás las que comúnmente disciplinan y se hacen cargo de la disciplina en la casa. Ojo ahí con la tarea de nosotros como padres. Pero es interesante que en esa escena tú no observas ni golpes, ni vara, ni violencia física, ni psicológica, ni nada por el estilo. Sino que presten atención en la forma en que María le expresa su molestia y su angustia. Le dice, Jesús, ¿qué hiciste? Yo y tu padre hemos estado preocupados, angustiados por ti. ¿Se da cuenta? Que no lo confronta con violencia ni con palabras hirientes, sino que simplemente ellos son asertivos emocionalmente y le expresan cómo ellos se sintieron al respecto. Y le da la posibilidad también de que Jesús responda. Sorprende la respuesta de Jesús. ¿Acaso no saben que en los negocios de mi padre debo estar? Pero después dice el relato bíblico de que Jesús se sujetó a la autoridad de sus padres y regresó a casa y dice algo precioso. Y Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Yo creo que todos aquí queremos que nuestros hijos crezcan integralmente, saludables, ¿sí o no? En lo emocional, en lo espiritual, en lo físico. Pero para que eso suceda, debemos disciplinar como José y María, sin violencia. ¿Ok? Sin violencia. Un último detallito. Casi 10 años junto a mi esposa pastoreando adolescentes. Y lo que les voy a contar ahora, perdone que me extienda, es algo muy común que hemos visto en estos casi 10 años, pastoreando las nuevas generaciones. El martes tuvimos una actividad con los LPC. En algún momento un par de adolescentes tenían a cargo una actividad. ¿Ya? Uno de ellos viene de una familia bien conformada, de tradición evangélica, de padres que han ejercido una paternidad espiritual sobre sus vidas. Ya el otro o la otra chica, ya que era parte de esta dinámica y que tenían esta responsabilidad, no venía de una familia similar. Venía de una familia monoparental y donde el papá o la mamá de ese pequeño o pequeña ha tenido malos tratos a lo largo de todos estos años con él o con ella. Cuando yo me acerco a preguntarles a ellos, ¿sí qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo se sintieron? Porque tenían la responsabilidad de dirigir, facilitar un espacio importante en la reunión. El chico que viene o la chica que viene del hogar cristiano me dijo, pastor, me sentí súper bien, muy segura de mí misma, avancé, lo dije, creo que de repente no nos pescaron, pero lo hicimos. Y cuando le pregunto al otro chico, que viene de un hogar difícil, que ha sufrido malos tratos, me dice, pastor, ¿usted cree que realmente lo hice bien?
Yo creo que no. Yo creo que no. Y se estaba muy angustiado. Estaba muy angustiado. Y tuve que orar por él. Y hacerle ver que lo había hecho muy bien. Y sinceramente lo había hecho bien. Pero aquí voy con esto, que es evidente que los golpes no solamente dejan marcas físicas, sino que condicionan a los chicos. No solamente en cuestiones de autoestima, de la autoimagen que ellos tienen de sí mismos, hasta qué punto son valiosos o son capaces de realizar tareas, sino que también espiritualmente los marca. Hay muchos chicos que, siendo adolescentes, tienen una concepción de un Padre celestial, de un Dios que está irado, que está constantemente enojado, que juega con ellos a esta lógica de causa-efecto, de que si te portas mal, te voy a dar con un garrote. Y les cuesta horrores entrar en una relación de intimidad con Dios y ver a Dios como papá. Por eso es importante que nosotros pongamos mucho reparo en la forma en que disciplinamos, porque la disciplina al fin y al cabo no es algo que sea circunstancialmente, como bien dijo Alejandra, sino que es un proceso formativo. Hay padres que insisten en cambiar el temperamento y la personalidad de sus hijos, porque les gustaría que los varones fueran más fuertes, con mayor personalidad. Yo le digo, ese es el diseño de Dios para ellos. Han nacido con esa cara genética. Lo que tú debes preocuparte y lo que debes cambiar, y razones por las cuales deberías realmente disciplinar a tus hijos, es por el mal carácter que pudieran tener, si mienten, si roban, si no son íntegros. Entonces, queridos padres, reflexionemos sobre esto y abrámonos a la posibilidad de desaprender, ¿ok?, y aprender lo que Dios nos tiene que decir respecto a este tema. Vamos a orar, cierre sus ojos. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos porque tu palabra es una fuente de sabiduría enorme para poder ser padres en tiempos difíciles. Gracias te damos por Jesús, porque Jesús nos vino a revelar la naturaleza del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice el prólogo de Juan capítulo 1. Gracias te damos porque a la luz de ello entendemos que tú eres un Dios, un Padre que nos ama. Eres un Dios que nos perdona. Eres un Dios amplio en misericordia, pero también eres un Dios verdadero, justo y recto. Permite, Padre Celestial, que la gracia y la verdad sean nuestros mejores aliados como padres, como madres, para disciplinar a nuestros hijos. Gracias te damos, descansamos en ti y a ti damos toda gloria y honra en los méritos de Cristo Jesús. Oramos.